Hola. Me llamo Alicia Andrade. Esta es mi historia. No es fácil contarla. Es una historia sobre decisiones, errores y los secretos que pueden destrozar a una familia. Todo comenzó una tranquila noche de viernes, una noche cualquiera, hasta que ocurrió algo que lo cambió todo. Yo era una madre soltera, criando a mis 2 hijos sola. Mi hija Valentina tenía 16 años. Era inteligente e independiente pero distante. Mi hijo Julián tenía 12 años. Estaba creciendo rápido, era más alto que la mayoría de los chicos de su edad y empezaba a hacer preguntas sobre la vida para las que yo no estaba preparada. Aquella noche creí que estaba haciendo lo que siempre hacía, arropar a Julián en su cama, un ritual que mantenía desde que era un niño pequeño. Pero lo que pasó después, fue algo para lo que no podía haberme preparado. Esta es una historia sobre límites que se cruzan, confianza que se rompe y las consecuencias que vinieron después. Es la historia de cómo un solo momento puede cambiarlo todo. Si alguna vez has cometido un error que no pudiste arreglar, o has sentido el peso de un secreto demasiado grande para llevarlo, quizás lo entiendas. Quizás veas una parte de ti en esta historia. Pero te lo advierto, no es una historia fácil. Es cruda, es honesta y es algo que he llevado conmigo durante mucho tiempo. Así que déjame llevarte a esa noche, la noche en que todo cambió. Esta es mi historia, y necesito contarla. Permíteme que te hable de nosotros, de quiénes éramos antes de esa noche. Mi hijo Julián tenía 12 años, pero no era como la mayoría de los niños de 12. Era alto para su edad, casi tan alto como yo, con una complexión delgada que empezaba a mostrar los primeros indicios del hombre en el que se convertiría. Tenía esa confianza silenciosa, pero también una inocencia que me dolía en el corazón. Era curioso sobre todo, siempre haciendo preguntas, siempre tratando de entender cómo funcionaba el mundo. Pero había algo más, algo que yo no sabía cómo manejar. Estaba cambiando no solo físicamente sino emocionalmente. Tenía esos cambios de humor, esos momentos en los que se encerraba en su habitación y no hablaba con nadie. Yo no sabía cómo llegar a él. Ni siquiera sabía si debía intentarlo. Y luego estaba Valentina, mi hija. Tenía 16 años y era todo lo que yo no fui a su edad. Fuerte e independiente sin miedo a decir lo que pensaba. Pero también era distante. Pasaba la mayor parte del tiempo en su habitación, enviando mensajes de texto a sus amigos o escuchando música a todo volumen en sus auriculares. Ella y Julián se peleaban constantemente por el control remoto de la televisión, por el mejor sitio en el sofá, por quien se quedaba con el último trozo de pizza. Sus discusiones eran el ruido de fondo de nuestra vida, una melodía constante de rivalidad fraternal. Y luego estaba yo, Alicia. Una madre soltera de 30 y tantos, intentando mantenerlo todo unido en nuestro pequeño apartamento en la colonia Narvarte de la Ciudad de México. El divorcio me había dejado agotada, emocional y económicamente. Trabajaba largas horas como administradora en una oficina del centro, un trabajo que pagaba las facturas pero me dejaba sin energía. Llegaba a casa exhausta con el peso del tráfico y las presiones del día sobre mis hombros, y trataba de estar presente para mis hijos, pero siempre sentía que no era suficiente. Los amo más que a nada en este mundo, pero el amor no siempre lo arregla todo. A veces, no es suficiente para cubrir las grietas que se forman en los cimientos de una familia. Aquella noche de viernes, pensé que era solo una noche más. Cena, televisión, hora de dormir. Pero mirando hacia atrás, puedo ver las señales. La tensión en el aire, la forma en que Julián y Valentina discutían más de lo habitual, la forma en que yo me sentía tan profundamente sola, incluso con mis hijos en la misma habitación. No lo sabía entonces, pero todos estábamos al borde de algo, un precipicio del que no podríamos volver. La noche comenzó como cualquier otra, pero no terminó de la misma manera. El acto 1, el germen de la dinámica familiar. La cena fue tensa. La mesa de madera del comedor, que había comprado de segunda mano cuando nos mudamos, se sentía como un campo de batalla. Yo estaba distraída moviendo el pulgar por la pantalla de mi teléfono, perdida en las vidas aparentemente perfectas de otras personas. Fotos de vacaciones familiares en Cancún, aniversarios de parejas sonrientes, logros profesionales que se sentían a 1.000.000 de kilómetros de mi propia realidad. Valentina y Julián discutían por una tontería, algo sobre quién había usado el último cartón de leche esa mañana.
Sus voces se elevaban, un dueto agudo de acusaciones. ¿Por qué nunca dejas nada? Siempre te lo acabas todo, se quejó Julián, empujando su plato de enchiladas. Tú eres el que se come todo como si no hubiera un mañana, replicó Valentina, con los ojos fijos en su propio teléfono. Mi teléfono vibró, una notificación sin importancia. La desconexión era palpable, un abismo emocional entre nosotros tres. Más tarde esa noche, mientras veíamos una película en la sala de estar, la rivalidad entre hermanos alcanzó un nuevo nivel. Peleaban por el control del sofá esquinero, nuestro mueble más cómodo. Lo que comenzó como una pelea juguetona, con empujones y cosquillas, escaló rápidamente. En un momento Julián, en un intento torpe por quitarle el cojín a Valentina, tropezó y su mano aterrizó de forma inapropiada sobre ella. Ambos se quedaron helados por un segundo. El aire se cargó de una electricidad extraña. Valentina lo empujó con fuerza, con el rostro enrojecido. «Quítate de encima, eres un tonto», gritó, aunque su voz sonaba más sorprendida que enfadada. Se levantó de un salto y se fue corriendo a su habitación, dando un portazo. Julián se quedó en el sofá, confundido y con una extraña mezcla de emociones en su rostro que no supe interpretar en ese momento. Se quedó mirando la puerta cerrada de su hermana, con la respiración agitada. Yo, desde mi sillón, solo suspiré. Otra pelea. Otra noche normal. Estaba demasiado cansada para intervenir. Más tarde llegó la hora de arropar a Julián, un ritual que había mantenido religiosamente desde que era un bebé. Era mi manera de aferrarme al niño pequeño que se desvanecía tan rápido. Entré en su cuarto, él ya estaba en la cama, y me pareció distante, preocupado, perdido en sus propios pensamientos. Hice los movimientos de siempre, ahuequé su almohada, le di un beso en la frente. Pero mi mente estaba en otra parte, sumida en mi propia soledad, en mis necesidades emocionales insatisfechas. Esa noche, después de la cena y la película, mandé a los niños a la cama. Valentina se fue a su habitación en silencio, como de costumbre, cerrando la puerta detrás de ella. Julián se quedó un rato más, medio viendo la televisión, medio dormitando en el sofá. Yo estaba cansada, un cansancio que se sentía hasta en los huesos, pero seguí con mi rutina. Fui a la habitación de Julián para apagar la luz, como lo había hecho 1000 veces antes. Él ya estaba en la cama, con las sábanas subidas hasta la barbilla. La imagen me hizo sonreír débilmente, pensando en cuánto se parecía todavía a mi niño pequeño, a pesar de lo rápido que estaba creciendo. Me estiré para alcanzar la lámpara de la mesita de noche, mis dedos rozaron el interruptor, pero algo se sintió mal. No puedo explicarlo. Es una de esas cosas que una madre simplemente sabe. Un instinto. Me volví hacia él. Julián, dije en voz baja. No respondió. Fingía estar dormido. Pero podía ver la tensión en su cuerpo, la forma en que se mantenía perfectamente quieto, como si tuviera miedo de moverse. No sé qué me hizo hacerlo. Tal vez fue la curiosidad. Tal vez fue algo más profundo, algo dentro de mí que no quería admitir. Pero extendí la mano y retiré las sábanas. Y fue entonces cuando lo vi. Me quedé helada, sin aliento. Mi mente se detuvo, tratando de procesar lo que estaba viendo. Julián era bueno, ya no era un niño pequeño. El desarrollo de la pubertad era evidente, una realidad innegable bajo la suave luz de la lámpara. Abrió los ojos. Y luego se abrieron de par en par, llenos de pánico. Mamá, yo, pero no pudo terminar. Estaba aterrorizado. Su cara se puso roja como un tomate. Agarró la sábana y la subió de golpe, escondiéndose de mi mirada. Yo no sabía qué decir, qué hacer. Mi corazón latía desbocado contra mis costillas. Mis pensamientos eran un torbellino. Sorpresa, curiosidad, culpa. Todo me golpeó a la vez. Di un paso atrás. Mi mano temblaba mientras la extendía de nuevo hacia la lámpara. Está bien, dije, mi voz apenas un susurro. Solo duérmete. Apagué la luz y salí de la habitación, cerrando la puerta suavemente detrás de mí. Pero no podía alejarme. Me quedé en el pasillo con la espalda apoyada contra la pared fría, tratando de calmar mi respiración. ¿Qué acababa de pasar? ¿Qué había hecho? No tenía respuestas. Lo único que sabía era que algo había cambiado.
Algo fundamental se había roto entre nosotros, y no tenía ni idea de cómo arreglarlo. Pero la verdad, la terrible verdad, es que en ese momento, no quería arreglarlo. Y ahí fue donde todo comenzó. Esa noche tomé una decisión. Una decisión que lo cambió todo. No me fui. Al volver a mi habitación esa noche no pude. Mi mente daba vueltas, mi corazón latía con fuerza. Ni siquiera sé cómo describirlo. Estaba confundida, curiosa, sola. Tan terriblemente sola. Me quedé en el pasillo lo que pareció una eternidad, mirando la puerta de la habitación de Julián. Una parte de mí, la parte racional, la parte de madre, sabía que tenía que alejarme, irme a la cama, olvidar lo que había pasado y fingir que solo había sido un momento extraño. Pero no lo hice. Empujé la puerta y volví a entrar. La habitación estaba oscura a excepción del suave resplandor de una pequeña luz de noche con forma de estrella. Julián seguía acostado allí, de espaldas a mí, con las sábanas apretadas a su alrededor como una armadura. Julián, susurré. Al principio no respondió, pero luego se giró lentamente para mirarme. Sus ojos estaban muy abiertos, llenos de miedo. Mamá, lo siento, dijo con la voz temblorosa. Me senté en el borde de su cama. Mi mano se movió casi por sí sola, apartando un mechón de pelo de su frente. Está bien, dije en voz baja. No tienes que disculparte. Pero no estaba bien. Lo sabía en el fondo de mi alma. Sabía que estaba cruzando una línea que una madre nunca jamás debería cruzar. No sé qué se apoderó de mí. Tal vez fue la soledad, los años de sentirme invisible, como si no fuera suficiente para nadie. Tal vez fue la forma en que me miró, como si yo fuera la única persona en el mundo que podía arreglar las cosas. Fuera lo que fuese, fue más fuerte que yo. Me incliné y lo abracé. Al principio fue solo el abrazo reconfortante de una madre. Pero luego, algo cambió. Sentí como su cuerpo se tensaba bajo mi contacto. Sentí su respiración entrecortada, el latido frenético de su corazón contra mi pecho. Y no me detuve. Me decía a mí misma que lo estaba consolando, que lo estaba ayudando a entender lo que sentía. Pero era una mentira. La verdad era que estaba perdida, era egoísta y estaba terriblemente equivocada. Cuando finalmente me aparté no pude mirarlo a los ojos. Solo susurré, este es nuestro secreto. ¿De acuerdo? Nadie puede saberlo nunca. Él asintió con el rostro pálido, los ojos muy abiertos por la confusión y el miedo. Salí de la habitación con las manos temblando, el corazón martilleando. No dormí esa noche. Me quedé sentada en el borde de mi cama, mirando la pared, tratando de entender lo que había hecho. Pero era incomprensible. No había excusa, no había explicación. Había cruzado una línea, y esa noche no había vuelta atrás. Había tomado una decisión. Una elección que me perseguiría por el resto de mi vida. Después de esa noche nada volvió a ser igual, ni para mí ni para Julián. A la mañana siguiente volví a su habitación. Sentía un nudo en el estómago. No sabía qué decir, cómo explicar lo que había pasado, cómo arreglarlo. Estaba sentado en el borde de la cama, con la mirada perdida en el suelo. Levantó la vista cuando entré. Sus ojos estaban llenos de preguntas que yo no podía responder. Julián, empecé, mi voz apenas un susurro. Lo que pasó anoche tiene que quedar entre nosotros. Nadie puede saberlo nunca. Ni Valentina, ni nadie. Asintió lentamente, pero no dijo nada. Simplemente siguió mirándome, como si esperara que le dijera que todo había sido un mal sueño, que no había sucedido en realidad. Pero no podía. Me arrodillé frente a él, tomando sus manos entre las mías. Te quiero, dije con la voz quebrada. Lo sabes, ¿verdad? Pase lo que pase, te quiero. Volvió a asentir, pero la confusión seguía en sus ojos. Yo también te quiero, mamá, susurró. Escucharlo me dolió porque no me lo merecía. No después de lo que había hecho. Este es nuestro secreto, dije apretando sus manos. Un secreto para siempre. No se lo dirás a nadie. Nunca. ¿Entiendes? Asintió una vez más. Su rostro estaba pálido, sus manos temblaban en las mías.
Quería decir más, explicar, disculparme, pero las palabras no salían. Así que me levanté, le di un beso en la frente y salí de la habitación. Me dije a mí misma que era lo mejor, que guardar el secreto lo protegería, nos protegería a ambos. Pero la verdad era que me estaba protegiendo a mí misma. Tenía miedo. Miedo de lo que pasaría si alguien se enteraba. Miedo de perderlo a él, de perder a Valentina, de perderlo todo. Pero guardar el secreto no lo hacía desaparecer. No lo hacía menos real. Solo lo hacía más pesado. Y con cada día que pasaba, sentía como el peso nos aplastaba, a mí, a Julián, a nuestra familia. Todos lo llevábamos, aunque ellos no lo supieran todavía. El secreto lo cambió todo. Y eso era solo el principio. Después de aquella noche intenté fingir que todo era normal, pero no lo era. No podía serlo. Empecé a observar a Julián más de cerca, notando cosas que antes no había visto. La forma en que se movía, la forma en que forzaba una sonrisa, la forma en que a veces me miraba, esperando que yo le explicara lo que había pasado. Pero nunca lo hice. No podía. En cambio, mi comportamiento se volvió errático. En un momento era demasiado afectuosa con él, abrazándolo demasiado fuerte, acariciándole el pelo, diciéndole cuánto lo quería. Al momento siguiente me distanciaba, evitando su mirada, manteniendo una distancia física. Era injusto para él, lo sabía, pero no sabía cómo parar. Valentina se dio cuenta, por supuesto que se dio cuenta. Siempre había sido tan observadora, tan perspicaz. Me sorprendía mirándolo fijamente o me veía estremecerme cuando él entraba en una habitación. ¿Te pasa algo?, me preguntó un día, con los brazos cruzados y los ojos entrecerrados. Nada, respondí rápidamente. Demasiado rápido. ¿Por qué crees que me pasa algo? No respondió, solo me miró de una manera que dejaba claro que no me creía. ¿Y por qué iba a hacerlo? No estaba actuando como yo misma. Empecé a beber más. Al principio era solo una copa de vino por la noche para relajarme, pero pronto se convirtió en 2, luego en 3. Era una forma de adormecer la culpa, el miedo, la vergüenza. Me quedaba despierta hasta tarde sentada en la oscuridad, mirando la televisión sin verla realmente, con la mente a toda velocidad. Repasaba esa noche una y otra vez, preguntándome qué podría haber hecho diferente, preguntándome si alguna vez podría arreglar las cosas. Pero no sabía cómo. Y cuanto más intentaba fingir que todo estaba bien, peor se ponían las cosas para todos nosotros. Valentina no era tonta. Veía que algo iba mal, y no era de las que dejaban las cosas pasar. Empezó a observarme, a observar a Julián. Nos pillaba en el pasillo o en la mesa de la cena, y su mirada iba de uno a otro, como si intentara resolver un rompecabezas. Una noche acorraló a Julián en su habitación. No pude oír toda la conversación, pero oí lo suficiente. ¿Qué está pasando entre tú y mamá?, le exigió con la voz cortante. Nada, dijo Julián, con la voz temblorosa. No sé de qué hablas. No me mientas, espetó ella. No soy ciega. Algo está pasando, y quiero saber qué es. No es nada, gritó él con la voz rota. Déjame en paz. Yo estaba en el pasillo con el corazón martilleándome en el pecho, las manos hechas puños. Quería entrar, detenerlos, explicarlo todo. Pero no podía. En lugar de eso me quedé escuchando cómo Valentina salía furiosa de la habitación, dando un portazo. No me lo dijo directamente, pero sentí cómo crecía la tensión entre nosotras. La forma en que me miraba fijamente en la mesa, la forma en que se apartaba de mi contacto cuando intentaba abrazarla. Se estaba alejando y yo no sabía cómo detenerla. Julián también se estaba alejando. Pasaba más tiempo en su habitación, evitándome a mí, evitando a Valentina. Dejó de hacer preguntas, dejó de sonreír. Solo había silencio. Y yo seguía cayendo en mi espiral. No sabía cómo arreglarlo, cómo hacer que las cosas volvieran a estar bien. Lo único que sabía era que el secreto nos estaba destrozando. Y era solo cuestión de tiempo antes de que todo se derrumbara. Y entonces, todo empezó a desmoronarse. No había forma de detenerlo. Era un sábado por la mañana. La casa estaba demasiado silenciosa.
Yo estaba en la cocina, intentando concentrarme en preparar el desayuno, pero mis manos temblaban. Julián entró con el rostro pálido, evitando mi mirada. Mamá dijo en voz baja, tenemos que hablar. Se me encogió el corazón. Sabía lo que venía. Podía verlo en su cara. La culpa, el miedo, la confusión. Ahora no dije rápidamente, mi voz apenas un susurro. Más tarde. Vale. Pero no me escuchó. Se acercó con la voz temblorosa. No puedo seguir así. No puedo fingir que no pasó nada. Abrí la boca para responder, pero antes de que pudiera decir nada, oí un ruido detrás de mí. Valentina estaba en la puerta. Su rostro estaba pálido, sus ojos muy abiertos por la conmoción. Lo había oído todo. ¿De qué estás hablando?, exigió con la voz temblorosa. ¿Qué pasó? Julián se quedó helado. Sus ojos iban de mí a Valentina. Pude ver el pánico en su rostro, el terror de lo que estaba a punto de suceder. Valentina, empecé con la voz quebrada, no es lo que piensas. No me mientas, gritó interrumpiéndome. Te he oído. ¿Qué está pasando? ¿Qué has hecho? No sabía qué decir, cómo explicarlo, cómo hacer que lo entendiera. Pero la verdad es que no había explicación, no había excusa. Me derrumbé allí mismo, en la cocina. Caí en una silla, las lágrimas corrían por mi rostro. Lo siento, susurré una y otra vez. Lo siento mucho. Valentina se quedó allí, mirándome. Su rostro era una mezcla de ira, asco e incredulidad. Estás enferma, dijo finalmente con la voz fría como el hielo. Los dos estáis enfermos. Y luego se dio la vuelta y salió de la habitación, dando un portazo. Quise ir tras ella, suplicarle que me perdonara, pero no podía moverme. Me quedé allí sentada, llorando, mientras Julián permanecía congelado en un rincón. Su rostro estaba pálido, sus manos temblaban. En ese momento supe que no había vuelta atrás. Después de ese día, todo cambió. Valentina se negó a hablarme. Hizo las maletas y se fue a vivir con su tía, mi hermana. Ni siquiera me miró cuando salió por la puerta. A Julián lo mandaron a terapia. Pensé que le ayudaría, que nos ayudaría. Pero no fue así. Dejó de hablarme por completo. Llegaba del colegio, se iba directo a su habitación y cerraba la puerta. No más preguntas, no más sonrisas. Solo silencio. Y yo. Me quedé sola. Sola en una casa que de repente se sentía demasiado grande y vacía. Sola con mi culpa, mi vergüenza y mi arrepentimiento. Intenté contactar con Valentina, intenté explicarle, pedirle perdón. Pero no quiso escuchar. Ni siquiera respondía a mis llamadas. Julián apenas me miraba. Y cuando lo hacía, veía el dolor en sus ojos, la confusión, la ira. Yo había hecho esto. Yo había roto a mi familia. Y no había nada que pudiera hacer para arreglarlo. Nada que pudiera hacer que las cosas volvieran a ser como antes. Todo lo que me quedaba era el peso de lo que había hecho, el conocimiento de que había herido a las personas que más amaba en el mundo. Y eso es algo que llevaré conmigo el resto de mi vida. Ese fue el punto de inflexión. El momento en que todo se derrumbó. Y fue todo culpa mía. El tiempo pasó lenta y dolorosamente, pero pasó. Julián empezó a abrirse en la terapia. Habló de lo que había pasado, de lo confundido que estaba, de lo asustado, de lo enfadado. Yo no estaba en esas sesiones, pero su terapeuta me dijo que estaba progresando. Estaba empezando a entender que lo que pasó no fue su culpa, que no tenía nada de qué avergonzarse. Quería decírselo yo misma, mirarlo a los ojos y decirle que fue mi error, mi fracaso, no el suyo. Pero no sabía cómo. Así que le escribí una carta. Y a Valentina también. Puse mi corazón en esas palabras. Les dije lo mucho que lo sentía, lo mucho que los quería, como nunca quise hacerles daño. No pedí perdón. No creía que me lo mereciera. Pero les dije que esperaba que algún día pudieran encontrar en sus corazones la forma de sanar, de seguir adelante incluso si era sin mí. No sabía si leerían las cartas, o si siquiera les importaría. Pero tenía que intentarlo.
Porque eran mis hijos, y pasara lo que pasara, siempre los querría. La traición y la deslealtad vienen en muchas formas. Las cicatrices que dejan pueden durar toda la vida. Pero la comprensión y la sanación son posibles. No es fácil, no es rápido, pero es posible. Si esta historia ha resonado contigo, si te ha hecho pensar o sentir algo, me encantaría saberlo. Comparte tus pensamientos en los comentarios. Hablemos de ello. Si quieres escuchar más historias reales como esta, asegúrate de dar a me gusta, suscribirte y hacer clic en la campana de notificación. Gracias por escuchar, por permitirme compartir mi historia. Y recuerda, no importa lo oscura que parezca la situación, siempre hay una posibilidad de luz, siempre hay una oportunidad de sanar.